A continuación vamos a empezar con nuestro primer bloque. Es un bloque ya de Empodérate. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora herramientas específicas. A continuación tenemos un bloque especial de la herramienta financiera. Entonces, muy importante para la empresa esta herramienta de las finanzas. ¿Qué significa? ¿Cómo estamos abordando estas finanzas sostenibles? ¿Cuál es ese cambio de paradigma en el sistema financiero que necesitamos conversar y ver cómo lo abordamos? Para ello, les voy a presentar a Silvia Noriega. Ella es economista, ella tiene una maestría en Harvard, es una peruana joven que es la directora de Responsabilidad Social y Reputación del Banco de Crédito del Perú, y ella es la que va a moderar y conducir el próximo bloque con dos expertos que ella misma lo va a presentar. Silvia, por favor, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Adelante. Gracias. Bueno, un poco el objetivo de este segmento es mostrar cómo la sostenibilidad está permeando cada vez más en la manera como hacen negocio las empresas financieras. Están habiendo varias tendencias a lo largo ya de los años que están originando también respuestas muy claras y muy estratégicas por parte de los distintos actores del sector financiero. Y por eso están con nosotros ahora justamente representantes de dos de los gestores de inversión de activos más importantes del mundo. Así que van a estar con nosotros Antonio Ceballos, él es VP de BlackRock Perú, y también Jorge Luis Jaramillo, que es VP de Oryx USA de América Latina. Por favor, chicos, acompáñenme. ¿Cómo están? Bueno, yo quería dar como intro un dato súper importante, que según la Conferencia de las Naciones Unidas se necesita más o menos entre 5 y 7 mil millones de dólares al año para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y hay un déficit de más de 2.5 mil millones que se requiere para países en desarrollo, ¿no? Y aquí entra a tallar el sistema financiero, ¿no? Y justamente el sistema financiero en general tiene una gran oportunidad y tiene un gran potencial porque está íntimamente relacionado con la estructura de las economías en las cuales trabaja. El sector financiero se puede dar el lujo de ponerle un apellido al crecimiento económico, de poder orientar de alguna manera la manera como se crece. Y eso tiene un potencial increíble en el contexto de lo que estamos hablando, que es cómo hacer para transformar o migrar hacia modelos económicos que sean bajos en carbono, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más, o sea, ya 87% de líderes a nivel global están convencidos que para tener para mantener una ventaja competitiva sostenida en sus negocios, tienen que incorporar necesariamente criterios sociales y ambientales en sus estrategias de negocio, ¿no? Entonces eso se vuelve súper importante. Y cuando hablamos de finanzas, hablamos de finanzas verdes, finanzas sostenibles, ¿no? Que no es otra cosa que incorporar criterios sociales, de ambiente y de gobernanza en cómo se toman las decisiones de inversión de los bancos. Y es un tema súper amplio que está en florecimiento, pero que al menos a mí me ayudó un montón un documento del MSCI, que es una empresa que estructura índices bursátiles de sostenibilidad, que divide todo este mundo de las finanzas verdes en 3 grupos según el objetivo que tienen. Un primer grupo son todas esas inversiones que lo que buscan es gestionar mejor los riesgos y mejorar tu ecuación de riesgo-retorno. Eso es uno. El segundo son los que hacen estas inversiones porque están basados en valores, es decir, quieres alinear tu cartera, tu portafolio, a tus principios, a tus valores, a lo que tú crees. Y el tercer grupo son las de las inversiones de impacto, que son estas inversiones que buscan generar cambios concretos en lo económico, en lo social, en lo ambiental, justamente y es donde entramos a hablar de la transición a una economía baja en carbono o desinversión en ciertos sectores para promover la inversión en otros sectores, ¿no? Y producto de esto también, o sea, esto se vuelve ya un tema tan importante que están habiendo ya un montón de organizaciones que movilizan esto, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana pasada he estado en Washington en la reunión de Principios de Ecuador, que son más de 90 bancos, que lo que buscan es incorporar en su sistema de gestión de riesgos elementos sociales y ambientales. Y justamente lo que discutíamos los bancos era cómo subir ese estándar
de manera de ser más rigurosos en la manera como abordamos esos riesgos y cómo ampliar el espectro para que cada vez más de nuestras operaciones sean vistas con ese foco, ¿no? Y al menos en el mundo de los bancos, como miramos la incorporación de ese riesgo, o sea, de los temas de sostenibilidad, tiene que ver con la gestión de riesgos por el lado, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que generan los proyectos que tú financias? El impacto socioambiental, ese es un lado. Otro es, ¿qué pasa con el estrés de recursos naturales? ¿Cómo impacta ese estrés de recursos sobre tus clientes, sus proyectos y por ende sobre sus flujos de pagos hacia ti? Es un riesgo de venida, ¿no? Y un poco ligado al tema de inversión de impacto, hay todo un nuevo grupo de riesgos que son estos riesgos de transición. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay países que tienen inversiones en carbón, por ejemplo, que es algo que ya se va a dejar de hacer, minas de carbón o plantas de energía basadas en carbón súper intensas en mano de obra? Cuando vas a transitar hacia plantas de energía, por ejemplo, solares, que tienen una mucha menor absorción de mano de obra, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Entonces hay un riesgo de transición que tiene que ver con elementos laborales y muchos otros riesgos asociados a esa migración económica de un modelo a otro. Entonces este tema de riesgos es un tema súper importante y muy intuitivo para la industria financiera, porque la industria financiera, a fin de cuentas, ¿qué hace? Gestionar riesgos. Entonces, si hablamos de incorporar la parte de sostenibilidad, se vuelve algo muy natural meter el tema ambiental, ¿no? Y para algunos que comentaban que este tema puede ser, sí, una caja negra o muy abstracto, ¿no? Si miramos el Global Risk Report de 2018, que es un documento que estructura los principales riesgos que hay hoy día en el planeta, de los 9 riesgos críticos que se establecen, 5 son de temas medioambientales, que vienen por temas de desastres naturales, por eventos climáticos extremos, por escasez de agua, por fallas en la mitigación de esos riesgos o por colapso de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad. Estos temas, definitivamente, si se materializan, van a afectar a todas las empresas. O sea, nadie se va a salvar de eso. Entonces es súper importante que todas las empresas, y en especial el sector financiero, incorpore estos conceptos, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que pasa en la banca, ¿no? Pero justo tengo el lujo de tener conmigo a nuestros dos panelistas que nos van a contar qué pasa un poco trascendiendo la banca en el mundo de la gestión de activos o de otros productos y servicios financieros, que es el mundo donde se mueven las mayores cantidades de dinero y donde se puede influenciar de una manera más importante la economía global. Así que yo quisiera empezar con Antonio de BlackRock y quisiera que, para un poco estar todos en la misma página sobre, digamos, quiénes somos y los que estamos aquí, que nos puedas contar un poquito sobre qué es lo que hace BlackRock, quiénes son sus clientes, quiénes son sus inversores, en qué consiste su negocio. Perfecto, Silvia, y muchas gracias por la introducción. Muchas gracias además a la organización por permitirme estar aquí y por ser parte de este gran espacio de integración y de conversación sobre sostenibilidad. Me introduzco brevemente. Mi nombre es Antonio. Hace 14 meses tuve el agrado de abrir la oficina de BlackRock en Perú y desde ahí dirijo el desarrollo comercial de mi empresa. Pero voy un pasito más atrás y les contaré quién es BlackRock y qué hacemos. Pero antes de eso, quisiera hacerles una pregunta a ustedes y que levanten la mano quienes actualmente invierten en acciones de la empresa Apple, Microsoft o Amazon. Veo 2, 3 manos levantadas, 4. Tengo una noticia que darles. Todos ustedes invierten en Apple, Microsoft, Google, etcétera, etcétera. Y les voy a contar qué hace BlackRock. BlackRock es el gestor de activos más grande del mundo, administrando aproximadamente 6.3 trillones de dólares. Pero más allá del número que puede sonar muy grande, BlackRock administra a través de sus fondos y sus estrategias de inversión, fondos de pensiones, fondos locales, fondos de retiro de personas como ustedes a lo largo y ancho del mundo. ¿Quiénes son nuestros clientes directos, por así decirlo? Como lo mencioné,
fondos de pensiones de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de Perú, family offices, clientes de alto patrimonio. Pero si se dan cuenta, atrás de todo eso está nuestro dinero de retiro, el mío, el de Jorge, el de Silvia. Y eso es un poco lo que me lleva a hablar de algo que mencionaron hace poco en el público, que es el propósito y la misión. Y cómo veo que en BlackRock este propósito y esta misión encaja perfectamente con el tema de sostenibilidad. No quiero adelantarme mucho por ahora, lo voy a dejar para más adelante. Simplemente terminar la idea de quién es BlackRock. Eso es gestor de activos, que ofrecemos ETFs, fondos mutuos y soluciones financieras que puedan resolver los objetivos de rentabilidad de nuestros clientes. En línea con lo que comentas, Antonio, de hecho, me imagino que muchos deben saber que la posición que ha manifestado BlackRock en el mercado frente al tema de sostenibilidad, ¿no? Y tenemos al mismísimo CEO de BlackRock que mandó una carta, publicó una carta para clientes, para inversores, un poco motivando que las empresas sean sostenibles. ¿En qué consiste esta mirada? ¿Qué fue lo que la motivó en realidad? ¿Qué fue lo que motivó que BlackRock diera este giro y apoye la sostenibilidad de esta manera? Sí, justamente es lo que mencionaba hace unos segundos. ¿Cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión como firma? Nosotros tenemos un compromiso fiduciario con aquellos clientes que invierten en nosotros. Esto significa que nuestro principal foco, nuestra principal preocupación es asegurar retornos de largo plazo sostenidos para aquellos que confían en nosotros e invierten con nosotros a través de los años. Es en ese marco que Larry Fink, nuestro CEO global, hace un llamado muy claro y muy vocal hacia las empresas en lo que nuestros fondos terminan invirtiendo, que son empresas de todo el mundo, y les dice algo muy sencillo, pero a la vez muy directo y muy claro. Para prosperar en el tiempo como empresa, ustedes no solo deben preocuparse de darle al accionista un performance financiero, no solo deben preocuparse de las utilidades. Para prosperar en el tiempo, tienen que mostrar cómo están contribuyendo a las sociedades en las que operan, cómo están beneficiando a los stakeholders de sus empresas, a sus clientes, a sus proveedores y a sus empleados. Solo así se va a asegurar que su empresa sea sostenible en el largo plazo y finalmente nuestros clientes que están invirtiendo en ustedes se puedan beneficiar de retornos atractivos y sobre todo, como mencionó Silvia, de retornos que tengan un riesgo medido y un riesgo atractivo para sus objetivos. Por lo que comentas, entonces, la sostenibilidad y esta manera de razonar deriva de un pensamiento muy estratégico, muy estructural, vinculado al propósito, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos comenta Jorge Luis sobre la experiencia de Oryx. Tú me comentabas, bueno, antes del inicio de este panel, que ustedes han pasado por un proceso de revisión de su propósito y de su estrategia. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido este proceso y cómo conecta con el tema de la sostenibilidad? Sí, primero, gracias por estar acá, es un privilegio. Realmente no soy un experto en sostenibilidad, pero basado en la pregunta que hizo Bruno ayer, soy activista porque me preocupa y me interesa. En cuanto a Oryx, un poco de Oryx y te explico dónde, claro, cómo llegamos. Oryx tiene dos negocios. Estamos en el negocio de gestión de activos, pero también tenemos un capital propietario. Es una empresa que comenzó hace 50 años, entre 10 personas y $700.000 y creció en un conglomerado global muy diversificado con más de $100.000 millones en activos, que son activos propietarios, donde invertimos en crédito, en deuda y en equity y en proyectos, aparte de tener negocios de gestión de activos y, por ejemplo, en Japón somos el primer productor de energía solar. Entonces, un conglomerado financiero bastante diversificado. La parte de sostenibilidad, somos dueños de Robeco, que también hace 20 años viene invirtiendo en fondos de sostenibilidad. Pero eran
un poco encapsulados y separados y no llegaba a una estrategia general de la compañía. ¿Qué es lo que hicimos en Urix Estados Unidos? El equipo ejecutivo decidió ser proactivo y ayudar a la casa matriz en definir esos valores y responder qué somos, para qué estamos acá y cuál es el propósito. Para poder llegar al propósito, de nuestro punto de vista era importante definir cuáles son los valores. Y hicimos un viaje profundo de conversaciones internas para definir esos valores, que no solamente llegaban del comité ejecutivo, donde inició la idea, pero también en conversaciones con todos los niveles de empleados dentro de la empresa. Eso conllevó a los 5 valores que definimos y al propósito, que es sencillamente velar por un mejor mañana. Eso tiene una implicancia muy profunda, que no solamente va a la sostenibilidad, y de acuerdo, y tenemos mucho en común con lo que dijo BlackRock, que es, nosotros estamos acá para tener un impacto, y no solamente es la sostenibilidad, hay otros temas sociales del medio que desde un punto también pragmático queremos sobrevivir, queremos estar acá a 10 años y nuestro punto de vista es que de acá a 10 años vamos a hacer negocios con personas que están contribuyendo a la sociedad, con personas o empresas que están contribuyendo a más allá de un lucro. Y eso ha llevado a una transformación dentro de Urix Estados Unidos y un punto importante que también ha motivado a la matriz a enfocarse en eso, que muchas decisiones fueron tomadas basadas en esos valores. Entonces no estamos creando algo nuevo, pero estamos institucionalizando, lo cual crea una ventaja competitiva, porque ahora las personas no quieren ir a trabajar simplemente a una empresa. El cliente no quiere saber simplemente un proveedor de servicios, quiere saber por qué. Y eso está cambiando la manera que nosotros estamos viendo. Estamos en pañales y tenemos mucho por desarrollar, pero creo que hemos dado un buen paso hacia eso. Lo que comentan ambos es bien interesante porque de hecho la mirada hacia la sostenibilidad parte de un ejercicio interno de mirar qué hacemos, qué valor queremos generar y esa pregunta también redefine el tipo de vinculación que tú quieres tener con tus distintos grupos de interés y la sostenibilidad se convierte en una manera de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo han influido han habido factores externos que también han influido en estas decisiones y en este abordaje? Yo creo al final nuestro trabajo más importante es una gestión de riesgo. Y cuando miras al mundo más allá de los estados financieros de una empresa, te vas a dar cuenta que hay riesgos mayores, que no estaban de repente siendo considerados. Entonces, es simplemente adecuar nuestras maneras de evaluar riesgo a un riesgo ajustado, ¿no?, que incluye todos esos elementos que anteriormente habían sido ignorados, que impactan el tipo de mercado que vamos a estar o si vamos a estar en el mercado. Porque de como vuelvo, ese ecosistema de empresas que se buscan el una a otra va a ocurrir, ya está ocurriendo. Entonces esas son tendencias importantes que nos conllevan a decir es nuestra responsabilidad para nuestros socios, para nuestros empleados, para nuestros accionistas, el permanecer. Y la única manera, de nuestro punto de vista, no es solamente filantrópico, es una decisión que tiene sentido de negocio, porque queremos permanecer. Y la única manera de permanecer es contribuyendo. Y de hecho, en la medida que este tema se vea desde el planeamiento, desde el negocio mismo, es lo que asegura que es un tema que se va a quedar, ¿no? Y eso es, digamos, una idea fuerte de cierre, ¿no? O sea, el tema de la sostenibilidad está aquí para quedarse, es una tendencia que va increciendo, que son cada vez más actores que la están abordando a distintas velocidades, con distintos sabores, porque depende de en qué región estás, en qué sector estás, pero es un tema que se está dando y tarde o temprano más se van a ir sumando, ¿no? Y el tema que tú hablas también de lo importante que es eso para el sentido de preservación, ¿no? Tiene mucho que ver con quedarnos en el mercado, con hacer las cosas de manera correcta y obviamente son elementos que terminan impactando
la reputación, que no es otra cosa que la confianza que te tienen los distintos grupos de interés, que cuando se fortalece, lo que hace es asegurarte, digamos, una participación de mercado, relaciones de largo plazo y sostenibilidad en el mismo negocio. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Creo que ya estamos con el tiempo, así que eso es. Gracias.